Otra vez en Medicina y Salud, gracias a ustedes por la compañía que siempre nos brindan, nos hacen llegar sus mails y sus comentarios, y la gente que nos cruza en las calles nos dice que han visto nuestro programa, y la verdad es que es una alegría saber que siendo cosas tan difíciles y a veces de una profundidad académica muy importante, podemos llegar a transmitirla para que ustedes la entiendan. En el programa de hoy va a ser una de las entrevistas más interesantes que me ha tocado hacer, que es justamente a quien me ha enseñado toda la parte de terapéutica endovascular, con quien he trabajado hace ya más de 20-25 años, que es el doctor Alfredo Rodríguez. Y para mí es realmente un honor que él pueda compartir con las cámaras de Medicina y Salud una experiencia muy interesante en lo que es tratamiento de la enfermedad de múltiples vasos. El doctor Alfredo Rodríguez es una de las personas que más ha investigado sobre la terapéutica por angioplastia en enfermedad de múltiples vasos, tanto en la primera etapa con balón, como luego con el advenimiento de los stents convencionales y los stents cubiertos con fármaco o liberadores de fármaco, para mejor decir. Alfredo realmente va a ser un reconto muy interesante, no solamente para la audiencia en general, sino para los colegas, y su punto de vista muy particular en cuanto a los resultados de 8 grandes trials que han sido analizados en un metaanálisis que salió publicado en la revista Lancet, y es una de las revistas de difusión médica más importantes, si no la más importante del mundo, y donde cada trabajo ha aportado un número de pacientes. Uno de sus trabajos fue los que realizó el doctor Alfredo Rodríguez en la Argentina, los estudios de Erasi, y se incluirán junto con los demás trabajos realizados tanto en Europa, en Estados Unidos, Brasil y en el resto del mundo, para poder hacer un análisis profundo del tratamiento de la enfermedad de múltiples vasos coronarios con cirugía o con angioplastia, con stents liberadores de medicamento o con stents descubiertos, o como se denomina, stents convencionales, en pacientes diabéticos y en pacientes no diabéticos. En los próximos 20 minutos ustedes podrán ver una charla magistral del doctor Alfredo Rodríguez, que por supuesto nos ayudará a comprender un poco más de lo que es la patología cardiovascular. Bueno, ya en el consultorio del doctor Alfredo Rodríguez, aquí en Las Lomas, ya lo he presentado. Hola Alfredo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Nosotros hemos dado en un programa anterior de Medicina y Salud, hemos presentado un caso que hemos realizado aquí en tu servicio. Aclaramos que el doctor Alfredo Rodríguez, ya lo he aclarado antes, es jefe del Servicio de Cardiología Intervencionista del Sanatorio Las Lomas, es director del Centro de Estudio de Cardiología Intervencionistas, CESI, es jefe del Servicio de Cardiología Intervencionista del Sanatorio Otamendi Miroli de la Ciudad de Buenos Aires, del Instituto Médico Adrogué de la Ciudad de Adrogué. Así que, Alfredo, te hemos hecho todas las presentaciones y, como te decía, veníamos de un programa que presentamos con el doctor Mieres sobre enfermedad de múltiples vasos. Sí. Y si hay alguien que ha visto esto con mucho más horizonte que el resto de los que hacemos cardiología intervencionista, ha sido vos en finales de la década del 80. Sí, ha habido montones de trabajos que se han hecho comparando cirugía y angioplastia, vos lo sabés también muy bien, porque en 2 de ellos hemos participado juntos. Primero con técnicas que ya son arcaicas, porque empezaban desde la década del 80, que no había stent, y después con el stent convencional. Ahora tenemos otros estudios nuevos con stents de liberadores de fármaco que se hicieron en la década pasada, y tenemos una cantidad de datos muy interesantes de analizar. Antes del advenimiento de los stents liberadores de fármaco, vos sabés que la cirugía en enfermedades complejas, en enfermedades de un solo vaso, hay cosas claras: el infarto agudo con supranivel del ST, la angina inestable de alto riesgo, son cosas claras donde la evidencia clínica de la angioplastia ha sido muy evidente.
durante estos más de 20 años, pero en múltiples vasos siempre ha habido una controversia con la cirugía coronaria y ahora tenemos una cantidad de nueva información cuando vinieron los estudios de los stent liberadores de fármaco, que hay que analizarlas con mucho detenimiento, ¿no es cierto? Es decir, para no sacar ninguna conclusión apresurada. Es importante en este punto aclarar, obviamente el doctor Alfredo Rodríguez habla con los términos que normalmente nos habla en los congresos, tanto aquí en Argentina como en el exterior. Y a veces hay que traducir un poquito las cosas, pero no porque sean difíciles, sino simplemente para que se entiendan más claramente. La enfermedad coronaria se trata en Argentina en forma invasiva desde principios de la década del 70 con la cirugía de revascularización miocárdica. A fines de la década del 70 y principio exactamente de la década del 80, un grupo de cardiólogos intervencionistas, un grupo muy reducido, entre los que estaba el doctor Alfredo Rodríguez, la doctora Liliana Greenfeld, el doctor Jorge Velardi, comenzaron a hacer terapéutica endovascular que recientemente se comenzaba a hacer en el mundo 2 años atrás, ideada por el doctor Andreas Grunzig. O sea que Argentina, a los 2 años de haber comenzado en el mundo a hacerse angioplastias, ya la hacía. O sea que nosotros venimos con este debate de cirugía versus angioplastia desde aquella época. Cada 100 pacientes que requerían ser revascularizados a principios de la década del 80, 95 lo hacían por cirugía cardiovascular. ¿Cómo ha cambiado eso en todos estos años? Ha cambiado mucho, digamos, yo creo que ahora claramente la terapéutica dominante es la angioplastia coronaria. Yo creo que ha habido estudios aleatorizados en la Argentina, en todo el mundo, pero en la Argentina, que han mostrado claramente los beneficios de la angioplastia sobre la cirugía en un subgrupo particular de pacientes. Me estaba acordando de eso que vos decís, de las cosas que se han hecho en la Argentina, y me parece que vos estabas conmigo cuando hicimos en julio, agosto del 81, lo que fue la primera angioplastia en infarto agudo en América Latina, post-trombolisis, y una de las primeras en el mundo, porque yo creo que en esa época, ¿te acordás que nosotros publicamos ese trabajo en la revista argentina de cardiología al poco tiempo, y había solamente 2 casos publicados simultáneamente por un agente Datel Matei de Alemania en Circulation? Bueno, volviendo al tema de los múltiples vasos, ahora tenemos unos datos que hay que analizarlos con mucha detención, que son los datos de la primera generación de stent farmacológico, que hay que tomarlos no individualmente, yo pienso, sino que hay que tomarlos en forma colectiva, porque la historia de la angioplastia ahora es 99% con stent, y nosotros sabemos que podemos usar stent farmacológicos, liberadores de fármaco, en un 60% de los casos, probablemente lo que usamos nosotros, que disminuye la incidencia de restenosis, es decir, que la arteria se vuelva a tapar en forma significativa, pero hay muchos pacientes que los seguimos tratando con Vermetrastent. Así que yo creo que cuando analizamos resultados de estudios aleatorizados entre la cirugía de revascularización miocárdica, el famoso bypass, contra la angioplastia coronaria, tenemos que analizar los 8 estudios aleatorizados y no solamente los últimos 4. Te voy a hacer una consulta y me gustaría ver tu punto de vista. En Argentina se realizan alrededor de 25 a 30.000 angioplastias por año. Son cifras del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas, registro anual de procedimientos. Y cuando vemos la cantidad de stents que se colocan, todavía los stents con droga, en general, porque hay hospitales públicos, centros privados, la regionalización de la medicina también es distinta, no es lo mismo tratar a un paciente probablemente en las grandes ciudades que en centros más desurbanizados. Todavía hay una predominancia de stent, de Bar-Metal-Stent, o sea, stent convencionales, stent no con drogas. Pero de esos 25.000 pacientes que se tratan, o 30.000 para poner una cifra redonda, ¿cuánto crees vos o considerás vos que son enfermedades de múltiples vasos?
Yo no esa respuesta no te la podría dar. Yo te podría dar lo que manejamos nosotros en los 3 centros. Nosotros en los 3 centros manejamos más de 1000 pacientes con alrededor o más de 1000 pacientes tratados por año, y en realidad la incidencia de múltiples vasos es largamente la mayoría, ¿no? Yo diría que hablamos de múltiples vasos que incluyen enfermedad de tronco de coronaria izquierda, es largamente la mayoría. Está bien, no te olvides que los centros más importantes son centros de referencia. Hay 5, 8, 10 centros en el país que son centros de referencia y que probablemente hagan la mayoría de los pacientes con enfermedad de múltiples vasos, que se puede hacer en cualquiera de los lugares del país. Los centros de cardiología intervencionista que están regulados por el Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas realmente están todos preparados para realizar. Obviamente hay algunos que tienen más desarrollo tecnológico que otros, pero en realidad todos están en condiciones de tratar pacientes. Pero a mí me da la impresión que la enfermedad de múltiples vasos, que es lo que nosotros vamos a discutir sobre una población de 30.000, debe ser alrededor del 40-45% globalmente. Por lo tanto, hay un 45%, un 50%, un 40% que no discutimos, que son los pacientes que van a ir a angioplastia, que son enfermedad de un vaso, síndrome coronario agudo, infarto agudo del miocardio, 2 vasos sin descendente anterior. Entonces, lo que vamos a decir que es enfermedad de múltiples vasos es, como vos decís, enfermedad de 3 vasos, tronco de coronaria izquierda, con arteria descendente anterior incluida. ¿Estás de acuerdo? Sí. En estos nuevos estudios autorizados, la información importante que viene es que se incluyen pacientes como las lesiones de tronco de coronaria izquierda, que en los estudios previos no estaban incluidas, porque siempre se consideró que la enfermedad de tronco, que el tronco de coronaria izquierda, es donde nace toda la coronaria izquierda, es decir, estamos hablando del 50% o más de la masa del ventrículo izquierdo, que antes eso se consideraba que era solamente de la cirugía coronaria, y en estos nuevos estudios se las ha valorado. Entonces creo que sí hay una cantidad, depende de los centros, como vos bien decís, hay centros a nosotros probablemente nos deriven cosas más complejas, como hay 4 o 5 centros, pero sin embargo, fíjate que estamos haciendo, en el que vos también estás participando activamente, un estudio con 17 centros en la Argentina, donde hemos incluido nada más que lesiones bien complejas de tronco, de lesiones de 3 vasos, de lesiones de 2 vasos con descendente anterior, 17 centros en todo el país, y diría que el reclutamiento de pacientes ha sido bastante rápido y dentro de lo que uno tenía pensado al principio, que son 30 pacientes por mes, lo cual me indica que hay bastante pacientes con lesiones múltiples que se están tratando en muchos centros en la Argentina. Indiscutiblemente. Entonces nos concentramos un poquito en múltiples vasos y nos mostrás un poco tu experiencia. Hay una metaanálisis. El metaanálisis es cuando se juntan muchos trabajos que se han publicado sobre el mismo tema y se saca una conclusión de lo que dice ese metaanálisis. El metaanálisis tiene importancia, tiene algunas limitaciones, porque digamos cuando uno mezcla papas con cebolla o papas con banana, si uno mezcla estudios muy diferentes, el metaanálisis pierde valor. Pero si uno mezcla estudios que específicamente lo que han analizado es exactamente lo mismo, el metaanálisis tiene un valor indudable. Y en este estudio que se publicó en una revista muy importante de Lancet, que es una revista británica de medicina interna, que es una de las revistas más importantes del mundo, ellos han analizado los 8 trabajos que han estudiado stent, angioplastia con stent, contra la cirugía coronaria en pacientes con enfermedad de vasos múltiples, es decir, de todas las arterias coronarias involucradas, más lesión de tronco de coronaria izquierda. Son 8 trials, uno de ellos lo hemos hecho en la década del 90, principio del 2000, acá en Buenos Aires, que se llama ERASI 2, después tenemos estudios en ARTS, el MAS que se hizo en Brasil, el SOS que se hizo en Inglaterra,
el Syntax, que se usó en varias partes del mundo, el Freedom, que se hizo en muchísimos centros de todo el mundo y que fue dirigido por la gente del Instituto de Corazón y Pulmón de los Estados Unidos, donde hay que decir que Argentina tuvo una participación muy activa en este estudio, que es el más importante en ver revascularización en diabéticos, y centros cardiológicos en la Argentina participaron activamente. El VA Cardiac, que es un estudio de veteranos, y el Cardiac, que es un estudio hecho en Inglaterra. Si nosotros analizamos los resultados a 5 años de estos 8 estudios, estamos hablando de poblaciones importantes. La población total en el grupo angioplastía fue 3.456 y en el grupo cirugía 3.465, y nos vemos a la sobrevida, la mortalidad que tuvieron a 5 años, porque a veces cuando uno hace un estudio a 1 año es muy poquito tiempo para valorar la seguridad de un procedimiento. Y acá son todos estudios a 5 años. Y ustedes ven que la mortalidad en los no diabéticos es exactamente la misma, lo que entre cirugía y angioplastia coronaria. Yo creo, fíjense, la P es de 0.9. Acá tienen lo que se llama riesgo, es de 1.03. Es exactamente lo mismo hacer angioplastia o cirugía. La cirugía, recordemos que es en cielo abierto, hay que abrir el esternón, ¿no es cierto? La angioplastia se hace por arteria radial percutáneamente o por arteria femoral. La mortalidad, que es un evento durísimo, es absolutamente la misma. Con lo cual, es un elemento muy importante. Hoy podemos decir que pacientes con lesiones de tronco de coronaria izquierda, con pacientes con lesiones múltiples, de 3 vasos, 2 vasos, todos con descendente anterior, si no es diabético, este análisis dio exactamente igual para los 2 tratamientos. No quise interrumpir en ningún momento lo que está diciendo Alfredo, primero porque es muy claro, y segundo que es de una extrema rigurosidad académica. Pero hoy está en boga múltiples vasos en diabéticos y múltiples vasos en no diabéticos, y seguramente este programa va a salir emitido, por lo menos, o está preparado antes de lo que se va a anunciar o de lo que se está anunciando a nivel mundial sobre resultados en múltiples vasos, cirugía versus angioplastia en pacientes diabéticos y no diabéticos. Y vos has hecho un análisis muy somero y muy exhaustivo de estas cosas. ¿Qué apreciación te da hoy cuando entras a la sala y tenés un paciente múltiples vasos diabéticos y un múltiples vasos no diabéticos? ¿Cuál es tu enfoque terapéutico? Bueno, yo creo que si al paciente con enfermedad de múltiples vasos uno lo puede revascularizar completo en forma funcional, que hoy tenemos, funcional significa que no haya una lesión que produzca isquemia evidente y yo no la pueda revascularizar, ese paciente es candidato para angioplastia como primera opción. En el paciente diabético la cosa es más compleja y los datos hoy, tenemos que decir, son más favorables a la cirugía coronaria, y acá lo vemos, son más favorables en el tema de mortalidad, es decir, si analizás los 8 estudios muestran que una tendencia a ser favorable a la cirugía coronaria en pacientes diabéticos con lesiones múltiples, pero lo que es interesante de ver que esta reducción de la mortalidad que tienen los trials estos en pacientes diabéticos con la cirugía coronaria es a costa de 4 veces más incremento de stroke. Enfermedad de stroke, es decir, de hacer
una es muy grande, fíjense si pueden ver acá, el riesgo de stroke da mayor, pero significativamente, 1.7 con un odds ratio muy significativo, que la cirugía tiene más riesgo de hacer un accidente cerebrovascular severo. Con lo cual siempre hay que balancear costo-beneficio, ¿no es cierto? Obviamente que es preferible una mayor sobrevida, el evento peor es la muerte, pero hay muchos diabéticos, los diabéticos no, todos los diabéticos son iguales, los diabéticos insulinodependientes. Si yo tuviera que hacer un summary, diría que si uno se encuentra con pacientes en la sala con enfermedades múltiples vasos que son insulinodependientes, yo me inclinaría más a favor de la cirugía coronaria. A pesar de la utilización de drug-eluting stent, ¿estén liberados de droga? A pesar de la utilización de drug-eluting stent, de primera generación, porque lo que tenemos que aclarar que todos los estudios que se han hecho en la década pasada con drug-eluting stent, liberadores de fármacos, son primera generación. Hoy tenemos stents muchísimo más seguros. El mayor problema que tenía el drug-eluting stent de primera generación, que es la stent trombosis, is over. Ha sido totalmente solucionada o prácticamente totalmente solucionada. Hoy tenemos stents liberadores de fármacos que tienen la misma incidencia de ese problema, que era un problema serio de la primera generación, la misma que tienen los stents desnudos. Así que yo creo que se vienen otros estudios randomizados. Se ha combinado una serie de cosas. Se ha combinado una mejor plataforma de stent, mejor polímero biodegradable. Las drogas no han variado porque las drogas son todos derivados del paclitaxel o del sirolimus, biolimus, everolimus, otarolimus, rapamicina. Y otra cosa que también se ha mejorado es la farmacología. Hoy los primeros stents que nosotros colocábamos no había antiagregación plaquetaria, solamente la heparina y la aspirina. Y después comenzaron los greles, el clopidogrel en primer lugar, el prasugrel en segundo lugar y actualmente el ticagrelol. Y evidentemente en muy pocos pacientes de esos, en los últimos estudios, probablemente el Syntax, el Freedom, el Cardia, probablemente han tenido una antiagregación plaquetaria dual adecuada. De la última, y vos fíjate, yo he tenido el honor de estar incluido en un trabajo que va a salir ahora publicado del Freedom, donde se ve que a los 5 años la incidencia con estos stents de primera generación, la incidencia en pacientes con lesiones muy complejas, como era el Freedom diabético con lesiones múltiples, el rate de toma de clopidogrel es solamente del 26 o entre el 23 y el 26% a 5 años, que nosotros sabemos que esos stents con droga necesitaban una antiagregación, dual antiagregación plaquetaria en forma prolongada. Otra cosa que tenemos que hablar cuando uno habla de la angioplastía coronaria y la compara con la cirugía, y que es muy, pero muy importante, es ver cuáles son los resultados que cada uno tiene en cada centro, que es el error cuando uno escucha por ahí a gente que quiere asimilar los resultados que tienen en otros países con los resultados que existen a nivel local. Esto se ve muy bien, no sé si tenemos tiempo de verlo, en un trabajo que escribió un médico de Italia, el profesor Antoniucci, en la revista de cardiología intervencionista del CASI, que se hizo un análisis crítico de uno de estos estudios randomizados y donde él muestra claramente que hay centros que tienen una incidencia de eventos adversos con una técnica del 40%. Ese mismo centro tenía una incidencia de eventos adversos de la otra técnica del 0%. Es decir, si vos te combinas que en una misma institución se encuentra un excelente grupo quirúrgico y un pésimo equipo que hace angioplastia, o viceversa, los resultados no son comparables. Y esto también se nota en el estudio Freedom,
El estudio Freedom, si me permiten que vea, ¿puedo ver un minutito acá? Sí. Si ustedes me permiten un minuto. Mientras el doctor Alfredo Rodríguez busca el análisis del estudio Freedom, lo que realmente estamos escuchando y estamos transmitiendo hoy a la audiencia de Medicina y Salud realmente es fantástico y hoy creo que se van a ver más beneficiados los colegas, porque no siempre uno tiene la oportunidad de escuchar y que nos reiteren estos conceptos tan claros que nos está dando Alfredo. Y realmente para la audiencia quiero que sepan que es un orgullo para Medicina y Salud que colegas de la jerarquía del doctor Alfredo Rodríguez nos den este tipo de instrucciones o de instrumentos para poder llevar a nuestra sala de cateterismo. No sé si ya tenés, Alfredo. Acá lo tengo, fíjense, si lo podemos mostrar. Este es el resultado que se publicó el año pasado en el New England Journal of Medicine de los resultados globales del estudio Freedom, que fue un estudio rigurosamente controlado por el Instituto Corazón y Pulmón de Estados Unidos, y que abarcó centros prácticamente de toda parte del mundo, ¿no es cierto? Como dije anteriormente, la Argentina fue un activo participante de este estudio. Y lo dirigió el doctor Valentín Fuster del Mount Sinai. Y ustedes ven, el punto final primario era muerte, infarto, stroke y muerte. Dio favor de la cirugía en pacientes diabéticos. No sabemos si los insulino dependientes va a ser igual en los insulino dependientes y en los no insulino dependientes, pero el grupo general de diabéticos le fue mejor con la cirugía. Pero miren este slide que interesante. Este beneficio fue solamente en los centros de Estados Unidos y Canadá, acá se dice claramente. En el resto del mundo no hubo diferencia en el punto final primario. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, y esto abarca Europa, abarca India, abarca República de Sudáfrica, abarca México, abarca Brasil, abarca Argentina y abarca Colombia. Es decir, abarca el resto del mundo. Donde fue mejor fue en Estados Unidos y Canadá. En el resto del mundo, y vuelvo a insistir, incluyendo la mayoría de los países de Europa, es lo mismo hacer angioplastia de múltiples vasos en diabéticos revascularizar a esos pacientes con uno o con otro tratamiento, que es un poco lo que explica el profesor Antonucci en la revista nuestra del Casio Omar, que me parece que ese trabajo deja una enseñanza muy importante. Bueno, realmente prácticamente, como siempre, no me ha dejado hablar el doctor Rodríguez, desde hace ya más de 20 años que nos conocemos, bastante más de 20 años, pero eso es un gusto escucharlo y es un placer. Creo que ha tocado temas bastante críticos, bastante interesantes, seguramente alguna repercusión de la comunidad médica vamos a tener, porque ha sido bastante sincero en cuanto a resultados. Nosotros hacemos esto a diario y él claramente habló de que en algún subgrupo de pacientes él preferiría indicar una cirugía y no una angioplastia. Por supuesto, dependiendo de cada centro, hay centros con una complejidad muy elevada, con personal que viene desarrollando la práctica en forma conjunta durante años, con heart teams, o sea, equipos de cardiólogos, clínicos, de cirujanos cardiovasculares, de cardiólogos intervencionistas, de ecografistas, camaragamistas, que permiten el desarrollo de una cardiología plena. Si sumamos a centros que tienen tomografía multislide, multicortes, que permiten seguir estos pacientes en forma no invasiva y con muy bajo riesgo, la verdad que estaríamos hablando de centros de muy alta complejidad, y es un poco lo que manifiesta el doctor Rodríguez cuando habla de los resultados en Norteamérica. Hablamos de Estados Unidos y Canadá y el resto del mundo. Evidentemente, la medicina no es igual en todos lados y aquellas personas que más experiencia tienen, aquellos que más trabajan, son los que mejores resultados tienen. Alfredo, te agradezco
muchísimo, la verdad que fue una de las mejores conferencias que hemos tenido aquí en Medicina y Salud, y bueno, y me alegra de que haya sido tuya. Gracias, Muchas gracias a ustedes y nos vemos en Medicina y Salud. Muchas gracias a ustedes, la audiencia de Medicina y Salud, y nos vemos en el próximo programa. Recuerden nuestro mail, nuestro Facebook, nuestra página web para cualquier consulta que quieran hacer, y por supuesto Medicina y Salud en YouTube está a la orden de ustedes para rever este programa todas las veces que quieran. Gracias.